Vamos a grabar también. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta sesión de nuestro seminario de usos de la imagen en la investigación, imagen y el audio en la investigación. Es un honor pues regresar a esta nueva temporada. Ya comenzamos hace un par de semanas justo con una proyección de un documental de Pedro Valtierra Anza y ahora toca el turno a Ginger Yabut. Voy a leer un poco de una síntesis de toda su semblanza personal y vamos a comenzar. Bueno, Ginger Jabur es directora y fundadora del FECIL. Em, Ella nace en Beirut, es periodista, traductora y gestora cultural. Migró a temprana edad a México, donde se formó académicamente entre México y Canadá. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, institución en la que actualmente cursa la maestría en antropología social. Su trayectoria combina periodismo cultural y documental con una vocación por la gestión de proyectos que vinculan cine, memoria e identidad. Como periodista, trabajó en Grupo Expansión y colabora actualmente en Letras Libres, donde escribe sobre tecnología, cultura y Medio Oriente. En 2023 fue reconocida por The Sociables como una de las 15 periodistas de tecnología más relevantes de América Latina. En el ámbito audiovisual, inició su carrera en 2017 y ha dirigido varios documentales, entre ellos Tagra, Memoria de una expatriada, 2020, y Entre el listón y el aceite, Andanzas de San Charbel en México. Su trabajo se ha centrado en narrar las experiencias de la diáspora libanesa, las memorias colectivas vinculadas al Líbano y las luchas en defensa del territorio y la identidad. Desde 2023 es fundadora y directora del Festival de Cine Libanés en México, FECIL, un espacio pionero en Latinoamérica dedicado a difundir cine con narrativa de paz y a promover un diálogo cultural entre el Líbano y México. Además, se ha especializado en traducción audiovisual. Ha subtitulado más de 30 cortometrajes y 3 largometrajes libaneses del árabe al español, acercando estas obras al público hispanohablante. Su visión como gestora cultural y académica se centra en la reconstrucción plural de la memoria histórica, la creación de puentes interculturales y la defensa de narrativas que apuesten por la justicia, la libertad y la sanación colectiva. Entonces, pues tienes la palabra, Jim. Muchas gracias, Jorge, por la introducción y muchas gracias por la invitación al seminario. Me emociona un buen estar aquí, pues gracias a todos los que se conectaron y nos están escuchando. Voy a compartir un poco pantalla porque les hice una pequeña presentación. Ups, un momentito. Mm, Aquí, ya está. ¿Ahí la ven? Sí, la vemos, la vemos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la introducción y creo que para situar un poquito sobre qué vamos a hablar hoy, sí me gustaría enmarcarlo un poco en mi trabajo como directora del Festival de Cine Libanés en México. Y antes de hablar como tal sobre la traducción, creo que me parece importante primero contextualizar un poco, pues, qué es el Festival de Cine Libanés y más que solamente qué es también cómo nace, porque creo que el cómo nace también nos revela mucho también de por qué la traducción, las decisiones de traducción se hacen de esta manera, ¿no? Em, la verdad es que este es un proyecto que no puedo ponerle fecha cuando empezó, porque para mí creo que empezó cuando yo iba en la licenciatura. Yo estudié comunicación en la Ibero también y en algún momento en mis optativas tomé una clase de Medio Oriente. Y en esa clase, impartida por el doctor Tariq Serawi, él nos enseñó una teoría que considero que a mí personalmente sí me cambió un poco la vida, y es la teoría del orientalismo de Edward Said. Y para quienes no conozcan el orientalismo, les cuento un poquito rápidamente qué es. Pues el orientalismo es esta teoría desarrollada por un académico estadounidense palestino llamado Edward Said, que básicamente nos cuenta que las narrativas que se han construido en torno al Medio Oriente desde hace varios siglos, no es algo nuevo,
a través de la literatura, a través de la prensa, a través más recientemente del cine, específicamente con Hollywood, pues han sido narrativas bastante simplistas sobre Medio Oriente, ¿no? Son narrativas que siempre villifican a la gente del mundo árabe. ¿Para qué? Para poder justificar la dominación sobre la región. Pues no sé, seguramente ustedes han llegado a escuchar cosas como, no, no pasa nada por si matan a árabes porque todos son terroristas, o que todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son bárbaros, ¿no? Estas, por ejemplo, pues son ideas bastante orientalistas y bastante reduccionistas del mundo árabe, y que la gente en realidad no tiene tanto la culpa de tenerlas, porque son las narrativas que nos rodean las que siempre nos han dicho que el mundo árabe es así desde hace varios siglos, no, no es una novedad. Pues sin embargo, cuando tú entiendes que esto es una narrativa solamente, y, y a mí personalmente me tocó mucho porque yo pues soy libanesa y cada año yo voy a Líbano porque ahí tengo todavía mi familia. Y para mí el haber descubierto esta teoría fue muy importante porque por fin podía encontrar una explicación de por qué lo que se pensaba en mí, en México sobre mi país no coincidía con la realidad de mi país, ¿no? Porque para mí Líbano es uno de los países más hermosos del planeta Tierra, más rico culturalmente, con una diversidad lingüística, religiosa, multiplural que muy pocos países yo creo que pueden tener, como lo tiene el Líbano. Y como que por fin entendí que por qué no coincidía la realidad con lo que la gente en México pensaba de mi país. Y pues esa teoría me toca mucho, me quedo con esa teoría y me la guardo en el corazón. Varios años después, yo creo que como 2 o 3 años después, me pongo en contacto con una ONG que se llama la Beirut Film Society, porque en la Ibero estaban haciendo el Festival de Kinoki y habían decidido que el Líbano iba a ser país invitado. Y estábamos a un mes del festival y todavía no teníamos películas. Entonces, pues me buscaron, me pidieron si podía apoyarles a encontrar películas libanesas y yo pues me puse en contacto con la Beirut Film Society y pues es la primera vez que yo empiezo a ver cortometrajes libaneses y para mí fue también muy, 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 muy rico y muy revelador y muy choqueante pues darme cuenta de la riqueza y la diversidad en las narrativas que había en los cortometrajes y que absolutamente nada tenía que ver con lo que imaginábamos que era Líbano. Em, Kinoki se cancela por la pandemia, esa edición, pero pues yo sigo en contacto con la Beirut Film Society y pues pasa el tiempo. Sin embargo, un verano, la Beirut Film Society hizo algo muy, 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 muy especial. Em, y organizaron un campamento en las montañas del Líbano que se llamaba Cinema for Peace, donde juntaron a 30 cineastas de todo el mundo árabe. Había gente de Siria, de Palestina, de Jordania, de Egipto, creo que incluso había hasta gente marroquí, había gente, 30 personas de todas partes del mundo árabe y también muchos libaneses. Y durante 3 semanas estuvimos en un campamento intensivo para aprender a hacer cine con narrativas de paz. Y ellos, pues, ¿a qué se referían? Ellos, mucho de lo que decían es que efectivamente las imágenes que vemos sobre el mundo árabe y las narrativas que incluso los mismos árabes producen sobre sí mismos, pues son narrativas bastante orientalistas y que efectivamente no reflejan necesariamente todo lo que pasa en el mundo árabe. No vamos a negar que en el mundo árabe, como en cualquier otra región del planeta, hay conflictos, hay guerras, hay un genocidio, hay varios problemas, pero no somos solo eso. Y mucho de lo que este campamento quería hacer con estos cineastas era pues enseñarles a hacer cine con narrativas de paz, ¿no? Que no significa necesariamente negar la realidad, pero tener otras narrativas sobre cómo contamos nuestras historias, ¿no? Yo estaba ahí de voluntaria, no era parte de los cineastas, pero em, me cambió por completo a mí esa experiencia, porque para mí el haber ampliado
pues mi panorama del cine, el haber conocido a otros cineastas árabes y el haber escuchado lo que escuché, y además con todo lo que ya traía de mis inquietudes sobre el orientalismo, dije, ya, esto lo tenemos que traer a México. ¿Cómo? No sé, pero lo tenemos que traer a México. Y ahí fue cuando se me metió el gusanito. Em, ¿Cómo empezó el Festival de Cine Libanés en México? Pues fue un poco así, ¿no? Con esta inquietud, pues antiorientalista de querer mostrar narrativas distintas sobre el mundo árabe, y específicamente sobre el Líbano, y pues traerlas a México. Y bueno, mi primera intuición fue, bueno, voy a buscar a alguien más que quiera hacer esto conmigo. Y en una fiesta de libaneses, encontré a un chico que se llama Carlos Salomón. Y a mí me habían dicho que este chico era el chico de las causas imposibles y que si tú tenías una causa imposible, así como si fuera santo, vayas y le pidas tu causa. Es un chico muy joven, muy talentoso, y llegué y le dije, ¿te gustaría hacer un festival de cine libanés conmigo sin conocernos? Y se me quedó viendo y me dijo, ok. Yo no pensé que fuera a volver a buscarme, pero 3 semanas después me buscan y quedamos de tomarnos un café y me dice, ¿qué necesitas? Y yo tenía mucho la convicción de que yo quería hacer el Festival de Cine Libanés en el centro libanés, porque el centro libanés es históricamente, pues, podría decirse que la casa de los libaneses en México. También me representaba un espacio muy importante donde ya había una comunidad consolidada que podría estar interesada en el festival. Me parecía bastante natural pensar que si la gente del centro libanés no iba a estar interesada en el festival, entonces nadie lo iba a estar. Pero pues yo tenía la fe en que era como una audiencia natural. Y, y también me parecía muy linda la idea de abrir el espacio libanés, abrir esta casa de los libaneses en México a los mexicanos, ¿no? Y que fuera también un evento abierto a todo público, donde cualquiera, seas libanés o no, seas miembro del centro libanés o no, pudieras entrar. Me parecía un acto simbólico y un acto muy importante abrir la casa, porque también, pues históricamente, aunque sí hay muchos eventos que son abiertos al público, pues no existe tanto este impulso o esta difusión para venir a este tipo de iniciativas. Y para mí era muy, muy, muy importante que esto fuera para todos. Carlos consigue una cita con el centro libanés. En ese entonces el presidente era Daniel Karam, porque el presidente cambia cada año. Y le presenté el proyecto a Daniel Karam. Y Daniel Karam, pues sin conocernos, confió en nosotros, le encantó la idea, nos dijo, órale, va, háganlo. Y habíamos quedado en que en ese entonces era creo que noviembre. Habíamos quedado en que íbamos a hacer el festival en marzo, pero yo nunca dimensioné lo que iba a implicar el festival y lo que iba a ser hacer un festival, porque yo no vengo del mundo del cine. Había hecho un par de documentalitos, pero bastante amateur. No, no conozco la industria, ni conocía la industria de los festivales, ni nada. Yo venía meramente del periodismo. Em, pero dije, ok, vamos a hacerlo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y empecé a ver las películas, algo que a mí me quedó claro es todas las películas están subtituladas al inglés y no solo no me gusta la subtitulación, porque siento que no es nada fiel a lo que está diciendo la persona, sino que me parecía que si ya estábamos rompiendo la barrera geográfica para traer películas libanesas a una región que pues históricamente nunca las había tenido, me parecía absurdo e incluso patético dejarlas en un lenguaje que solamente menos el 30% de la población puede entender. Y más cuando pues este festival siempre estuvo pensado para hacer accesible lo inaccesible. Y pues fue en ese momento cuando le dije a Carlos, que ya se estaba empezando a convertir en una especie de socio, le dije, Carlos, tenemos que posponer el festival.
Y Carlos me pregunta por qué. Y le dije, porque voy a tener que traducir todas las películas que escojamos, porque no me parece lógico ponerlas subtituladas al inglés. Tenemos que subtitularlas al español. Carlos es calvo, entonces no se le cayeron los pelos, pero yo creo que si los hubiera tenido, se le terminan de caer, pero aún así me dijo que estaba bien, que lo entendía y me dijo que cuando lo quería posponer y dije, lo quiero posponer hasta septiembre porque voy a tener que aprender a traducir. Yo, a ver, yo hablo, no puedo decir que hablo árabe porque el árabe es una lengua muy, muy, muy grande y muy vasta y está el árabe clásico y hay diversos dialectos del árabe. Yo hablo el dialecto libanés y dije, voy a traducir las películas a como de lugar, ¿no? No teníamos presupuesto para nada. Entonces dije, pues esta es una labor que yo voy a hacer, ¿no? Em, y tengo 5 meses para aprender a traducir 15 cortometrajes y un largometraje. Y ahí fue cuando empecé a poner manos a la obra. Em, Y voy a ser un poco honesta, y es que creo que cuando yo empecé la labor de traducción, no estaba imaginando o dimensionando lo que era el mundo de la traducción, o no estaba consciente de todos los retos, las dudas, los miedos a los que me iba a enfrentar, y más que nada, pues sin formación de traductora, sin una red de apoyo de traductores. Em, y no sé si fue contraproducente o no, pero creo que al final eso también como que me obligó a, conforme fue pasando el tiempo y conforme yo me iba enfrentando a pequeños retos, a empezar a hacerme preguntas sobre cómo estaba traduciendo, empezar a preguntar a gente en México que hablaba libanés y que tal vez les hacía sentido o no. Em, y empecé a investigar un poco más sobre el mundo de la traducción. Y claro que yo no soy especialista en traducción, yo nunca me formé como traductora y todo lo que voy a presentar aquí son más como que mis propios hallazgos y mis propias reflexiones, pero que al final creo que me parece muy valioso compartirlas porque creo que hay una diferencia y una responsabilidad muy grande de cuando traduces una lengua como el árabe, que ha sido históricamente bastante también orientalizada, ¿no? Em, y uno de mis autores que me pareció muy, muy revelador em, fue Walter Benjamin, ¿no? No voy a entrar como mucho a detalles de lo que es Walter Benjamin, pero algo que a mí me quedaba muy claro cuando yo estaba traduciendo es que yo no tenía que traducir palabras, porque no tiene sentido, especialmente del árabe al español. No tiene sentido traducir palabras tal cual, y yo creo que por eso la inteligencia artificial no va a poder sustituir a los traductores, por más que la gente lo diga, porque cuando nosotros estamos traduciendo, especialmente del libanés al español, no estamos traduciendo equivalentes o no nos tenemos que preguntar cosas como ¿cómo se dice esto en español? Hay palabras que no tienen traducción, ¿no? Palabras como Habibi, ¿no? ¿Cómo traduces ese tipo de palabras, ¿no? Y ahí fue cuando entendí que lo que tú, bueno, que cada lengua en realidad es un mundo y cada lenguaje tiene su propia forma de sentir y de organizar la realidad. Y para mí esto era fundamental porque a mí me queda claro que la manera en la que los libaneses sienten, se enojan, aman, lloran, no se parece tanto a la latina o a la mexicana. Tienen una forma muy particular de vivir este tipo de emociones. Entonces, me quedó claro que yo no tenía que traducir palabras, tenía que juntar mundos, ni siquiera traducir mundos, juntar mundos, ¿no? Y aquí fue cuando encontré a Walter Benjamin y bueno, él tiene un texto que se llama La tarea del traductor, donde nos habla un poco sobre la lengua pura, ¿no? Y él pues dice que la lengua pura es un concepto, no es un idioma como tal.
y que cada lengua en el mundo nos va a expresar algo distinto de la experiencia humana. Y yo creo que eso es lo rico y lo maravilloso. Y por eso cuando decimos que cuando se pierde una lengua, pues se pierde una experiencia humana, porque efectivamente, e incluso empecé a hacer reflexiones de mí misma y me di cuenta que yo no me enojo igual en árabe que en inglés, que en español, y que mi manera de sentir las cosas incluso... cuando yo pienso en ciertas emociones, tengo emociones donde me siento más cómoda en ciertos idiomas que otras, porque me permiten vivir mi emoción de manera distinta, ¿no? Em, por ejemplo, el enojo me sale muy rico en español, pero también con todo este trabajo me he dado cuenta que, por ejemplo, mi manera de vivir el amor creo que la disfruto más en árabe, ¿no? No es que no me pueda enamorar en español, pero simplemente las emociones que yo siento cuando alguien me habla árabe o cuando escucho el árabe son emociones que tal vez no siento cuando alguien me habla en español. Y eso es un poco la lengua pura, porque cada idioma es un fragmento de los seres humanos y ninguna lengua por sí sola contiene toda la experiencia humana. Y yo creo que eso es como lo rico, que en el momento en el que tú empiezas a juntar experiencias humanas, o sea, si juntáramos todas las lenguas de todo el planeta, tal vez esa persona podría sentir todas las experiencias humanas, pero como eso no sucede, hay que entender que cada lengua nos da eso, cada lengua nos da una experiencia humana. Y por eso no tenemos que buscar equivalentes perfectos. Y por eso me molesta mucho la inteligencia artificial o los traductores automáticos o los traductores que piensan que hay que traducir la palabra tal cual para que tenga sentido, porque lo que tú tienes que traducir es la experiencia humana. Y si tienes que utilizar incluso otra frase que tal vez nada tiene que ver con lo que pareciera que está diciendo, pero la experiencia humana o la sensación te la puede dar otra frase, ahí fue cuando yo empecé como que a pensar, tal vez debería de utilizar este dicho mexicano o este chiste mexicano para intentar hacer el equivalente a la experiencia humana que me está queriendo dar el árabe, ¿no? Em, y eso es un poco el intention, ¿no? Porque la traducción no debe buscar lo que el autor quiso decir, sino la intención del lenguaje original. Em, ¿Hasta aquí vamos bien? Oh, Sí, sí, adelante, adelante. perfecto. Bueno. Em, bueno, ahora tomando un poquito en cuenta estas cosas de la traducción y de la lengua pura y del intention, volvamos un poco a Edward Said. Y también ahí es cuando me empieza a quedar claro un poco más, más allá de las lenguas en general, el caso particular del árabe, ¿no? Y el caso particular del árabe es cómo traducir sin orientalizar el árabe. Porque muchas veces en lenguas tan radicalmente distintas al árabe, como lo pueden ser el inglés o el español, eh, yo me siento incómoda con la traducción porque siento que hay algo que no cuadra, no termina de cuadrar porque la manera en la que se traduce muchas veces siento que ponen al árabe como una víctima eterna. Y empecé como que a intentar analizar las subtitulaciones, porque cuando yo recibo las películas en árabe, a mí siempre me las mandan con sus subtítulos en inglés. Y entonces yo siempre que estoy viendo la película, en mi labor de traducción, estoy escuchando el árabe y estoy leyendo el subtítulo en inglés. Y ahí es donde yo empiezo a notar ciertas cosas que a mí me empiezan a hacer mucho ruido. Y, y es aquí cuando, pues sí, empiezo a trabajar, no sé si es mi propio manifiesto de la traducción, pero sí un poco empiezo a sistematizar por qué tomo las decisiones de traducción que tomo, ¿no? Y o sea, el primer punto que yo me di cuenta mientras estaba traduciendo, pues es que se exotiza mucho el árabe, ¿no? Y hay mucho esta idea de que se debe de traducir, o bueno, he visto muchos ejemplos
de que se traduce el árabe como si el árabe fuera inherentemente una lengua muy mística, o muy sensual, o muy poética, o muy exótica, aunque en realidad estemos diciendo algo muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, una palabra muy cotidiana en árabe es habibi, ¿no? No sé si tienen amigos libaneses o árabes o si han escuchado esta palabra, pero incluso hay un chorro de memes sobre Habibi, porque Habibi es una palabra muy cotidiana, es una palabra para expresar cariño, ¿no? Que yo creo que una traducción podría ser o mi amor o querido, ¿no? Eh, Aunque yo la dejaría en Habibi, porque creo que Habibi es en sí un mundo, esa palabra, ¿no? Pero pues empiezo a ver que Habibi le empiezan a traducir como mi amado, mi dulce amor, mi cielo. Y esto a mí como que me incomodaba porque yo decía, no, o sea, no estamos hablando tan solemnemente o no estamos diciendo cosas tan poéticas, estamos diciendo Habibi, ¿no? Y Habibi no es mi dulce amor, o Habibi mi amado, pues solamente en un contexto muy particular, de mucho romance, de mucho amor, y yo creo que incluso un árabe utilizaría otra palabra para expresar eso, no diré habibi, ¿no? Pero pues empecé a ver que pues había como que este tipo de traducciones, ¿no? Otro tipo de cosas que empecé a ver eran palabras como yalla, ¿no? Yalla es una palabra muy cotidiana también que dicen, por ejemplo, no sé, cuando las mamás están apurando a sus hijos para ir a la escuela, es yala, yala, apúrate, apúrate, ¿no? O yala es como, ahí voy, ¿no? O sea, tiene muchas definiciones, yala. Pero es básicamente como para decirle a alguien que se apure o que ahí vas, ¿no? Y en algún momento también vi que pusieron yala como ándale, o sea, como con muchas es. Y a mí eso también como que me molestó porque dije, no, me parece un tono muy caricaturesco para decir yala, ¿no? Em, no es necesario caricaturizar tanto una palabra. Literalmente pudieron haberle puesto ándale sin la triple, cuádruple E, ¿no? Em, y también me he encontrado con otras frases que son igual muy cotidianas en el árabe, que son muy bellas. A ver, hay que decir también que el árabe es una lengua preciosísima. Es muy romántica, sí, pero porque dicen cosas como Yaruhi, pero no necesariamente por eso tienes que traducirla como mi espíritu eterno, ¿no? Yaruhi le puedes decir a alguien en Enta ruhi, enta habibi ya ruhi, enta, y significa así como de, pues eres mi alma, pero pues es una frase muy cotidiana para decirle a alguien que te importa mucho o que lo quieres mucho, ¿no? Y alguien alguna vez me la puso mi espíritu eterno, y yo cuando vi esto dije, híjole, pues no, no, como que mi espíritu eterno no es un fantasma, pero bueno. Básicamente les estoy poniendo estos ejemplos porque creo que estos ejemplos nos refuerzan la idea de que los árabes hablan un idioma muy sensual o muy extraño o muy melodramático, y convierte la cotidianidad del árabe en un espectáculo para un público occidental latinoamericano, cuando en realidad no, en realidad estamos diciendo cosas muy cotidianas que no se deben exotizar cuando se traducen. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener el registro real, ¿no? Mi vida, mi amor, cariño, vámonos, ándale, órale incluso. Em, Porque esa es la experiencia humana que estamos intentando traducir. No, no, no. Ay, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, esa es un poco la experiencia humana que queremos traducir. Ahora, otra cosa a la que me he enfrentado mucho cuando estamos traduciendo es un poco el blanqueamiento del árabe, ¿no? Y esto sucede mucho porque, a ver, el mundo árabe es una región muy compleja, sumamente diversa, religiosa, política y culturalmente. Y me he encontrado con que tal vez a muchos traductores a veces por miedo o por no incomodar a la audiencia, terminan omitiendo cosas que
para no incomodar a un público occidental o por el otro lado para hacerlo un poco más universal, ¿no? Por ejemplo, una palabra como Em, algo que me he encontrado, por ejemplo, mucho es que las palabras sunita, chiita, maronita, muchas veces no las ponen así y simplemente ponen musulmán o ponen católico. Y eso a mí me parece muy grave porque no todos los católicos del mundo árabe son iguales. Tenemos católicos maronitas, tenemos católicos ortodoxos, tenemos católicos, hay cristianos, hay muchísima gente muy diversa y no todos los musulmanes son iguales. Tenemos a los musulmanes sunitas, tenemos a los musulmanes chiitas, tenemos a los drusos, tenemos, o sea, hay un mundo religioso muy, muy amplio en el mundo árabe y muchas veces se termina reduciendo a es musulmán o o es un católico. Y esto a mí me parece muy grave porque yo creo que eso también fomenta mucho a la incomprensión del mundo árabe y por eso muchas veces cuando estamos incluso leyendo tal vez una noticia y terminamos leyendo Shita, ni siquiera sabemos qué significa porque muy pocas veces nos enfrentamos a estos términos, muchas veces se termina blanqueando muchos de estos términos y los quitan, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también me he enfrentado. O muchas veces también, para no incomodar, también terminan cambiando muchos términos. Por ejemplo, en lugar de poner desplazados, poner mudamos, ¿no? Em, y son ese tipo de cosas que yo creo que hay que ser muy responsables cuando traducimos, porque creo que estamos, cuando blanqueamos para no incomodar al público occidental, estamos dejando a un lado una realidad muy grande y muy importante del mundo árabe. Estamos borrando mundos enteros. Y también me molesta porque actúa como si el español fuera algo muy neutral y la gente en Latinoamérica no pudiera entender la complejidad del mundo árabe y como si el mundo árabe fuera demasiado específico para ser comprendido. Y eso a mí también me molesta porque a mí no me gusta pretender que mi audiencia es tonta o que mi audiencia no puede entender. Y me parece sumamente importante que este tipo de términos o este tipo de situaciones no se terminen suavizando. Em, y me parece muy, muy, muy importante, sobre todo cuando traducimos del árabe al español, no eliminar identidades religiosas o políticas porque son parte fundamental de la vida en el mundo árabe. Y un tercer punto al que me he enfrentado también, que me parece pues importante resaltarlo, es la infantilización de la lengua, ¿no? Muchas veces se suavizan expresiones árabes muy intensas para que suenen más tiernas o amables o más inofensivas, ¿no? Por ejemplo, una palabra igual muy, muy, muy cotidiana del árabe es haram, ¿no? Haram significa que me la han traducido como, ay, qué mal, ¿no? Haram es para delimitar algo que es muy injusto, o sea, profundamente injusto. Y no puedes traducirlo como un, ay, qué mal, ¿no? O cuando alguien te dice, ya Allah, con mucho dolor, y te lo traducen como, oh cielos, cuando en realidad debería ser una especie de Dios mío, ¿no? O muchos insultos, también me he enfrentado a esto. Muchas veces los insultos árabes, que son muy fuertes también, eh, me los traducen como tonto o bobo, cuando en realidad me estaban diciendo hijo de puta, ¿no? Y esto a mí me preocupa porque entonces nos muestra a las personas árabes como incapaces de sentir un dolor profundo o un enojo legítimo o una rabia política y reduce la agencia emocional árabe a una simple caricatura tierna o reproduce este estereotipo de que el árabe es muy sentimental pero pasivo, ¿no? Entonces a mí me parece muy, muy importante que cuando traducimos no eliminemos estas palabras. Y esta sí fue una decisión que a mí, incluso personalmente, llegué a esta conclusión porque a mí me costaba mucho trabajo. Y lo pienso mucho con ciertos cortos, especialmente de la primera edición, que había un corto muy particular que se llamaba So Cool, que es de dos adolescentes, bueno, no adolescentes, dos jóvenes que son pareja y se están peleando en un bar. Y toda la película va sobre que el hombre es un actor que acaba de obtener un papel muy, muy, muy importante
y está muy emocionado porque le va a contar a su novia que acaba de obtener un papel muy importante, pero la novia se pone muy celosa porque este papel contiene una escena sexual muy explícita. Y entonces el cortometraje básicamente es sobre la conversación que ellos dos tienen en el bar sobre pues esta escena sexual, ¿no? Y ese corto, traducirlo para mí sí fue un reto, pero más que lingüístico, era un reto muy personal y muy reflexivo de cómo traduzco esto, porque a mí me daba pena traducir cosas, las escenas sexuales, o me daba pena poner las palabrotas que le estaba diciendo la novia al novio. Pero pues también yo dije, no, a ver. em, Cuando yo suavizaba las palabras o cuando yo cambiaba y lo volvía a ver, yo decía, pero no está el feeling, no, esta traducción en español no me está demostrando lo enojada que está la novia. Y ahí fue cuando, creo que esa fue la película que más me enseñó esta parte de no infantilizar y decir, híjole, voy a tener que dejar las groserías tal cual y si mi audiencia se incomoda porque estoy traduciendo hijo de puta, ni modo, yo no escribí el guión, yo solo estoy traduciendo. Entonces, son algunos como de los retos y de las preguntas a los que yo me he ido enfrentando y me he ido cuestionando mucho en esta labor de traducción y creo que esta es una de las cosas que más me ha tocado, ¿no? Em, y otra cosa que también pasa con el árabe es que es una lengua muy compleja, porque no existe un árabe. El árabe es una lengua multiglósica donde básicamente nosotros tenemos el árabe clásico o el árabe fusha, que es solamente el árabe que se aprende en las escuelas. Es el árabe en el que se lee en el Corán, es el árabe en el que está escrita mucha de la literatura, es el árabe que se dice en las noticias y podríamos decir que es un árabe estándar, que es básicamente el árabe que utilizan los 27 países de la Liga Árabe para comunicarse ciertas cosas. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana nosotros no vamos por la vida hablando el árabe clásico o el árabe fusha. Es como si tú fueras por la vida hablando latín, no, no vas por la vida hablando latín. Y cada país tiene su propio dialecto, ¿no? Em, y pues hay dialectos que se parecen más que otros, evidentemente. Tenemos pues el dialecto del Levante, tenemos los dialectos del Golfo, ¿no? Em, y yo hablo uno muy particular que es el libanés, ¿no? Em, pero algo que también me he enfrentado y es un reto gigantesco en la traducción del árabe al español es cuando intentamos también convertir el árabe vernáculo, ya sea el libanés, el palestino, el sirio, el iraquí, el marroquí, en un árabe estándar, y luego traducirlo al español como si fuera neutro. Y esto es muy importante porque cada región, el mundo árabe no es igual, es como decir que Colombia y Argentina se parecen, cuando nosotros en Latinoamérica sabríamos que esto es un poco una barbaridad, ¿no? Lo mismo sucede con el mundo árabe, ¿no? No puedes decir que el egipcio es igual que el libanés o que el marroquí. Habrá unos que se parezcan un poquito más que otros, pero incluso las experiencias em, humanas de cada lengua son muy distintas. Y hay hasta chistes, ¿no? Por ejemplo, la gente dice que el libanés pues es la lengua más fresa del mundo árabe porque tiene mucha mezcla con el francés, ¿no? Y entonces se vuelve como mucho más sutil, mucho más romántica. Y tú puedes escuchar a un árabe saudí que probablemente se va a burlar de un libanés porque dice que hablan muy afeminado o muy fresa, ¿no? Mientras que un árabe saudí te va a hablar mucho más como del desierto, ¿no? Más cortado, más fuerte, con mucha menos influencia de lenguas europeas, ¿no? Y me parece que eso también es súper importante tomarlo en cuenta cuando traducimos, ¿no? Y yo creo que por eso es tan difícil traducir del árabe al español, porque ¿qué árabe vas a traducir? ¿Vas a traducir el árabe clásico o vas a traducir un dialecto? Y si tú tienes un dialecto, ¿lo vas a traducir a un español más neutral o lo vas a traducir el intenso del dialecto, ¿no? Y esto me parece una reflexión muy importante que hay que hacer porque cuando tú borras un dialecto, tú estás borrando muchas cosas muy importantes que te está diciendo el dialecto, como la clase, el género, la identidad, el territorio. Y entonces
si tú en lugar de traducir este tipo de cosas, lo traduces con un árabe mucho más correcto, civilizado y elegante para satisfacer expectativas orientales, pues estás eliminando muchos marcos sociales, ¿no? Entonces, creo que por eso es, no sé si mis traducciones, por ejemplo, funcionarían tal vez en otras regiones de Latinoamérica, porque algo que yo sí hago es que al conocer profundamente bien el dialecto libanés y profundamente bien el mexicano, porque no puedo decir que conozco el español de Latinoamérica, hay veces que yo en mis traducciones pongo palabras literalmente como güey, bro, mamón, y yo veo el efecto que tiene en el público y me da como mucha satisfacción porque entiendo que sí entendieron cuando a veces quiero traducir un chiste o cuando quiero traducir un enojo, pero me parece muy importante que cuando estemos traduciendo también pensemos en estas cosas. Y son por eso este tipo de cuestiones por las cuales yo insisto en que la inteligencia artificial no puede suplir la labor de los traductores, porque una inteligencia artificial nunca te va a traducir estas cosas que son profundamente importantes. Y todo esto lo quiero decir porque me parece muy, muy, muy importante em, que se traduzca bien una película, porque este es el primer acercamiento que mucha gente tiene al mundo árabe a través de una película en español o de la región. Y si a la gente no lo entiende, corres el riesgo también de que sigan siendo indiferentes o que no terminen de entender pues esta dimensión humana del mundo árabe. Y yo creo que uno de mis retos más grandes, por ejemplo, para traducir es traducir la comedia, ¿no? En la primera edición tuve que traducir una comedia que se llama C-Section y me acuerdo que me tardé semanas traduciendo esta película porque yo decía, ¿cómo traduzco el humor? Es muy fácil hacer a la gente llorar, es muy fácil hacer a la gente sentir nostalgia, pero la risa es una de las cosas más difíciles de traducir porque aunque obviamente la risa es algo universal, el humor es muy local también. ¿Y cómo traduzco un chiste muy libanés? Porque además, como mis películas son libanesas, pues el dialecto es muy libanés, ¿no? Entonces, ¿cómo traduzco este chiste tan libanés a una audiencia tan mexicana, ¿no? Y pues son ese tipo de cosas cuando yo, pues creo que son decisiones de traducción que yo tomo. Ya me podrán decir si estoy bien o no, pero son mis decisiones para este festival en particular y creo que lo que yo he visto es que tienen un buen efecto. Creo que no hay nada que me dé más satisfacción que estar en la sala durante el Festival de Cine Libanés, viendo si la gente está entendiendo la película. Creo que es, yo como directora lo que más me importa cuando es el Festival de Cine Libanés es eso, sentarme a ver las reacciones de la audiencia y ver si se están riendo cuando se tenían que reír, si están llorando cuando tenían que llorar, si se están enojando cuando se tenían que enojar. Y eso para mí es lo más importante y lo más difícil también. Em, y estos son algunos ejemplos, perdón, estos son algunos ejemplos de algunas películas árabes que yo he visto que están traducidas al árabe, digo, al español o al inglés. Y pues que hice esta tablita porque pues, me parecía un poco ilustrativa, un poco de lo que les acabo de contar. Em, y esta es una tablita que hice de por qué pienso que es un problema orientalista y la traducción como que yo recomendaría. Por ejemplo, en Caramel, ¿no? Una película muy, muy, muy famosa de Nadine Lavaki, ponen ya Allah, que en el subtítulo me pusieron, oh Señor mío. Y esa traducción a mí, pues me causó mucho conflicto porque me parecía que cristianizaba y dramatizaba mucho una frase que en realidad es un uso afectivo muy cotidiano. Y yo simplemente lo hubiera dejado como Dios mío o por Dios, que tiene un sentido totalmente distinto a oh Señor mío o Dios mío, ¿no? En Caramel también fue cuando pusieron el Habibi, mi dulce amor, ¿no? Cuando yo no pondría eso, ¿no? Em,
Hay otra película que se llama The Square, donde me tradujeron Shab como The Masses o las masas. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Una teoría de comunicación académica? No, en realidad creo que había maneras mucho más fáciles y menos orientalistas de ponerlas, como la gente, el pueblo, o incluso hubiera puesto gentuza, porque ese era un poco el sentido de lo que estaban diciendo en esa parte. Y no me gusta además es porque pues presenta al pueblo árabe como si fuera una masa irracional, cuando en realidad estábamos hablando de la gente o del pueblo, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, en Paradise Now, una película palestina, hay una frase que es súper cotidiana en el dialecto de la región y es Yazalame. Y Yazalame es básicamente como decir hombre, tío, ¿no? O como dirían los otros, mijo, chamo, ¿no? Mi parce. Hay muchas maneras de decir Yazalame que no son my beloved brother o buen hombre. De hecho, no sé de dónde sacaron buen hombre o My Beloved Robert, porque no exageraron el afecto y la masculinidad árabe cuando literalmente Yazalame es hombre, ¿no? Em, Hombre como hombre, ¿no? No como el hombre, sino como, ¿no? Em, Walau, ¿no? Walau también es como una palabra muy, muy, muy libanesa, como para expresar como em, mucha como no puede ser, ¿sabes? Entonces me la tradujeron como pleaser y pues no, o sea, me borraron muchas cosas ahí. Entonces, bueno, esta tablita son solo algunos ejemplos de lo que he ido como recogiendo de algunas películas y son solo sugerencias mías de cómo pudo haber sido la traducción. Y bueno, un poquito a las conclusiones que he llegado sobre cómo resistir al orientalismo en la traducción. Em, y es que no debemos de traducir para complacer la mirada occidental. Tenemos que traducir para representar al otro. Y esta pues es algo que dice mucho Paul Ricoeur y habla sobre la hospitalidad lingüística, porque traducir es acoger al extranjero sin intentar convertirlo en uno mismo. Es un acto de hospitalidad y no de apropiación, ¿no? Em, y creo que cuando traducimos, tenemos que ser cuidadosos con esto. No tenemos que traducir, en mi perspectiva, para que el otro lo entienda tal cual en su lenguaje. Creo que lo que tiene que entender el otro es un poco la experiencia humana que esta otra persona del otro lado del planeta está sintiendo, ¿no? También creo que es muy importante traducir con mucha conciencia política, ¿no? Traducir desde la frontera y saber que cada decisión lingüística tiene implicaciones de poder, ¿no? Ustedes podrán decirme, ay, no, X es una palabra o no pasa nada, fue un error del que muchos no se dieron cuenta, pero para mí traducir implica un acto muy grande de responsabilidad porque cada decisión lingüística tiene implicaciones de poder. Cuando tú cancelas una persona, cuando tú cancelas un territorio, cuando tú cancelas simplemente para omitir, para incluso para ahorrarte caracteres o incluso para no incomodar a una audiencia porque no quieres traducir hijo de puta porque no sabes si la audiencia se va a incomodar, me parece que no son decisiones que se deberían de tomar a la ligera o neutrales. Y sobre todo porque creo que Latinoamérica también comparte una historia colonial y orientalista y ha sido también educada con estereotipos sobre el árabe. Y yo creo que todo lo que acabo de decir, no sé si aplique necesariamente para el español o el inglés, porque yo nunca me he sentado a analizar específicamente las traducciones del español o del inglés, pero creo que todos los países que vivimos esta situación, tenemos que también ser muy cuidadosos con cómo nos traducen. Y, y no sé, invitaría a la gente incluso a que me cuente si hay algún traductor aquí del español al inglés o incluso a otra lengua, si ha encontrado como similitudes de lo que pasa en el español con lo que pasa en el árabe, ¿no? Y algo que también me encanta mucho, y esta sí es una decisión muy personal, es el respeto a la opacidad.
Y muchas veces yo empiezo a defender que el otro tiene derecho a no ser entendido al 100%. Y algo que me molesta un poco es que pareciera que la demanda occidental es que se nos explique siempre todo, 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 todo. Y yo he llegado a la conclusión de que muchas veces no todo lo tienes que explicar y no todo debe de sonar natural en español. Y hay zonas y palabras que deben de permanecer como son, densas y complejas, ¿no? Por ejemplo, no tienes que explicar qué es el zátar. El zátar es una de las plantas más importantes de la región del Levante. Hay guerras enteras por el zátar. El zátar es el desayuno de todos los días de la gente en Líbano. Es una especia que se le pone a la ensalada, a los sándwiches, al queso, absolutamente todo. Si yo tuviera que traducir zátar, tendría que traducir comino o algo por el estilo. Ni siquiera sé cómo se diría zátar en español. Y creo que no, creo que hay cosas que deben de permanecer en su idioma. Creo que Habibi debería de permanecer como Habibi, creo que Zaatar debería de permanecer como Zaatar, que son como palabras muy de la región que yo sé que la audiencia de alguna manera las va a entender con el contexto y si no, yo como traductora prefiero dejar a mi audiencia con esta cuestión de ¿qué fue esa palabra? No la entendí. E incomodar un poco tal vez y obligar a mi audiencia a incluso buscar qué son estas palabras, a tener que explicarles absolutamente todo y cancelar una palabra tan importante como el zátar, simplemente para no incomodar o para que todo se entienda, ¿no? Em, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero. Muchísimas gracias, Jean. La verdad es que bastante interesante. Entonces aquí por lo mientras, me gustaría abrir el micrófono para que cualquiera que esté aquí pueda, pues, comentar, expresar qué le hiciste sentir, qué piensa, ¿no? Qué idea le sale a partir de tu reflexión. Porque me llama mucho la atención que tienes una reflexión a partir de la teoría, pero también una propuesta, ¿no? Una propuesta muy interesante es que no todo debe ser traducido porque tienen un contexto cultural a veces que debe permanecer complejo, ¿no? Lo cual me Ujú. parece bastante irritorio dentro del mundo de la traducción, ¿no? Donde se dice que todo debe ser, buscar un equivalente que conecte más con el público al que va dirigido y no en la esencia del concepto de la palabra, que es la propuesta que nos traes hoy. Entonces, adelante, ¿alguien quiere comentar algo aquí? Jorge Martínez, Sí, yo adelante, por favor. me parece muy interesante como dice Jorge, la propuesta que nos traes. Y muchas veces yo me pongo del otro lado, del lado del espectador, ¿no? De cómo muchas veces ignorantes de la lengua, creemos que lo que nos están traduciendo es algo que se está traduciendo de la forma como tú lo haces, ¿no? Eh, y ahora caigo en que nos han dado mucho atole con el dedo para justo este proceso de, de minimizar, ¿no? Las expresiones culturales de lo que se dice en el cine libanés y en otros cines. Por ejemplo, ahora que estuvo como, o que se hicieron como muy eh, famosas las cintas de cine árabe en Gaza, ¿no? Por el conflicto, que yo fui a varias presentaciones por ahí de documentales y de algunas películas que mostraban parte de lo que era el conflicto. Y sí veía estas traducciones como jolines, ¿no? Así de en serio, esto fue una traducción, ¿no? O sea, probablemente algunas de los documentales que vieran como muy underground, como se presentaban en cafés, ¿no? No en estas salas de cine, no en la Cineteca, que en la Cineteca también tiene sus cositas, ¿no? Pero sí era como el pensar, ahorita me hiciste pensar mucho que si realmente lo que nos estaban diciendo era lo que se decía, ¿no?
Entonces, ante el desconocimiento de eso, este tipo de compromisos que se generan a partir de generar como una comunicación totalmente horizontal, ¿no? Entre una cosa y otra, que tú estás, ese es el esfuerzo que tú estás haciendo, ¿no? Como de la comunicación entre dos mundos. Y la comunicación lo más, real posible, ¿no? Que se pueda entender un mundo a partir de de tu traducción como alguien que está conociendo las expresiones cotidianas del español mexicano, ¿no? Pero también me pongo a pensar en cómo si se hiciera el esfuerzo de traducir al español colombiano, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es hacer una chamba, pues en cada lugar al que vayas, ¿no? Incluso en México el español del norte es muy diferente al español del centro y del sur, ¿no? Hay expresiones también ahí como muy particulares. Bueno, pero no voy a entrar en esas cosas. Más bien, lo que quiero es que resaltar pues, tu gran tarea, ¿no? El gran esfuerzo que estás haciendo para que este tipo de cine sea como más popular, ¿no? Para otros públicos, porque generalmente también a veces a ese tipo de cine pues va la gente que tiene algún vínculo pues, con la cultura libanesa, ¿no? Eh, no es como el consumo de este tipo de cine no es como tan popular, ¿no? Todavía. Todavía. Entonces, Todavía. este esfuerzo que estás haciendo para que se haga popular me parece como muy interesante y muy importante, porque además de eso, pues es el papel que nos toca a varios, ¿no? O que varios estamos asumiendo pues para popularizar y para divulgar como ciertas cosas que no son tan cercanas a la gente de a pie, ¿no? No todos tenemos esa, fijación para ver cine extranjero, Ujú. ¿no? Muchos nos conformamos como con ver a Eugenio Derbez y a Omar Chaparro, ¿no? O sea, nuestro límite es eso, ¿no? Y qué bueno que por esfuerzos como el tuyo se esté logrando pues llevar este tipo de cine con una muy buena calidad de traducción, ¿no? Pues a otros espacios. Y te felicito mucho por esta gran práctica que estás haciendo. Ujú. Mil gracias, Jorge. Nada más me gustaría, ahorita con lo que dices, compartirte un comentario que he escuchado mucho durante el festival y de gente mexicana, no de la diáspora. Llegan y me dicen, lo que más me llevo del festival o lo que más me impacta el festival es ver lo similares que somos los mexicanos de los libaneses. Bueno, cuando alguien me dice eso, yo ya me doy por bien servida y ya considero que el festival fue un éxito total porque creo que eso también es un poco lo que quiere demostrar el festival y es que no somos agentes exóticos, no somos lejanos, no somos incomprensibles, ¿no? Somos muy parecidos, somos muy similares y somos mucho más similares de lo que mucha gente cree, ¿no? Porque también somos países que estamos en eterna colonización, en eterno orientalismo, ¿no? Porque, a ver, el mexicano puede ser que no le digan que es un terrorista, pero yo cuando voy al Líbano, lo primero que me dicen cuando voy a México es ¡Ah! Narcos, ¿no? Y entonces en el imaginario del libanés, México es un país sumamente peligroso al que un libanés nunca quisiera ir porque les da mucho miedo, porque consideran que es un país que está en guerra con el narco, ¿no? Y nosotros que vivimos en México, pues sabemos que, a ver, sí, obvio, sí, hay una guerra con él. Acabamos de tener hace 2 días el asesinato en Mencho, el país estuvo en llamas, pero no somos solo eso, o sea, somos muchos narcotraficantes, ¿no? Y el mexicano... eh, pues en ese sentido es muy parecido al libanés, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos visto reducidos a una sola narrativa cuando somos mucho más, ¿no?
Claro, muchísimas gracias, Jean. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre este tema tan interesante? Bueno, en lo que se deciden. Ah, adelante, Juan Carlos, por favor. Hola, buen día. Em, para felicitar a Jean por este trabajo arduo de esa traducción para el Festival de Cine Libanés, preguntarle si todavía está aconteciendo este festival o ya concluyó y comentar que pues este tema de la traducción es un tema que se ha reflexionado bastante en los estudios del lenguaje. Un autor, además de ese Paul Ricoeur, en el que se apoya Jean, es central. Hay otro, George Steiner, también sobre el tema de la traducción. Y bueno, en el género cinematográfico, pues hemos padecido, ¿no? Durante todo el siglo XX una visión etnocéntrica, ¿no? Norteamericana de representar el mundo árabe, a los latinoamericanos, a los mexicanos, siempre, digamos, con representaciones muy, pues, li- pues, reduccionistas, eh, que generalizan con estas características que tú presentaste sobre lo que sucede en la traducción del árabe, eh, pero bueno, hacia la diversidad, digamos, de culturas Mm. que ha representado Estados Unidos en su cine. Y, y también pienso en que en el cine árabe que he visto, ¿no? En el cine árabe, por ejemplo, de Irán, que es muy prolífico. Hay mucha producción de cine iraní, muy importante, ¿no? Hay directores como ese Jafar Panahi, que aborda, digamos, temas siempre desde una óptica política. Y bueno, pienso que las traducciones han sido más o menos cuidadosas, ¿no? Para ese director tan importante, pero ciertamente con lo que estás mencionando, pues advertimos que en la traducción pues, otros directores quizá ocurra esto que tú señalas, ¿no? De este blanqueamiento, de esta generalización y bueno, tú lo has abordado de una manera interesantísima, muy rica. Mm, Me pareció fabulosa tu presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues sí, eso que mencionas es súper interesante y por eso, no sé, o sea, me da gusto que este video se quede colgado porque a mí me gustaría dialogar con otros traductores y también que nos cuenten un poquito cuáles son las cosas que ellos han visto con la traducción del español a otras lenguas. ¿Ve? Creo que hay mucho trabajo por hacer y yo insisto en que cada vez más van a ser necesarios más traductores no especializados solo en la lengua, sino en la cultura, porque yo insisto en que la inteligencia artificial puede traducirnos palabras, pero no nos puede traducir culturas, no nos puede traducir mundos, no nos puede traducir experiencias humanas, no nos puede traducir sentimientos. Y creo que la labor del traductor hoy no es competir con una inteligencia artificial y encontrar equivalentes. Es como lo hemos visto, ¿no? Va más allá y yo por eso siempre voy a defender mucho esta profesión, aunque no me considero traductora de formación, pero, pero creo que es muy importante siempre resaltar estos aspectos de la traducción. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Aprovechemos que está Jean en este momento con nosotros para que nos pueda, pues, completar el panorama de lo que, de la duda que tengamos.
Ah, y sobre lo que decía Juan Carlos, el festival este año ya tenemos fecha. Va a ser el 21, 22 y 23 de agosto, para que lo vayan apuntando en su calendario. Va a ser en el Centro Libanés, pero es abierto a todo público. O sea, no puede ir cualquiera. No tienes que ser miembro del Centro Libanés. Buenísimo, muchas gracias. También nos pueden Apuntadísimo, seguir ahí en nuestras redes y tener como mucha más información de cómo se va desarrollando el festival. apuntadísimo, entonces. Eh, yo quiero hacer un comentario. Adelante, adelante. El detalle está en qué tantos traductores están en esta, han adquirido esta conciencia que tú tienes, ¿no? O sea, a muchos les pagan por destajo, hay que ser realistas, ¿no? O sea, mucha de la gente que se dedica a la traducción traduce, pues porque es un trabajo, ¿no? De traducir palabras. Pero ¿quiénes han encontrado en esta situación de pensar en cómo transmitir, en cómo dejar pues sí, de ser una máquina de solo traducir palabras, sino que traducir estas experiencias humanas, ¿no? De compartir un mundo otro con el propio conocimiento de la cultura, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen ese compromiso? Y está bien interesante que busques como este diálogo con otros traductores, porque pues ahí es donde a lo mejor yo me voy a ir como con la boca callada, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me hace pensar un poco eso. Pues mira, yo creo que aquí sí no podría yo contarte porque creo que por eso es muy importante resaltar que yo no tengo formación de traductora, porque yo creo que hay muchas instituciones o escuelas que seguramente el primer texto que le deben de dar a los traductores debería de ser el de Walter Benjamin, ¿no? Y literatura sobre la traducción y la relevancia de la traducción, me queda claro que sí hay y debe de haber. Y Juan Carlos ahorita nos acaba él solito en un comentario de lanzar una, ¿no? Supongo que si nos ponemos a indagar mucho, mucho, mucho más, definitivamente segura, o se ha teorizado mucho sobre esto y se ha hablado mucho sobre esto. Incluso me atrevería a decir que ha de ser un debate viejo. No pienso que estos problemas de traducción los descubrí yo hace 3 años, ¿no? O sea, yo creo que sí deben de ser preguntas muy profundas que se hacen, pero como en todas las profesiones, no todos los abogados son buenos, no todos los periodistas son buenos, no todos los doctores son buenos y habrá personas que se tomen sus profesiones con mucha más pasión y mucho más en serio y otros que simplemente van a traducir por una paga. A mí me pasó una vez que yo dije, yo ya no puedo traducir, no tengo tiempo. Mandé a traducir una película del árabe al español y me dio el soponcio porque evidentemente me habían mandado una traducción hecha con inteligencia artificial y me di cuenta porque en una escena había un mapa y estaban diciendo, no me acuerdo qué países, pero literalmente decía Siria, Jordania, pavo, en lugar de Turquía. Y yo dije, evidentemente esta persona no solamente la pasó por inteligencia artificial, sino que ni siquiera se tomó la Sí, molestia de revisarla. de revisarla antes de mandármela. Obviamente nunca más la volví a contratar, pero pues es eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas la iban a buscar para traducir del árabe al español? Si acaso yo iba a ser la única persona que anualmente le iba a pedir como que échame la mano con ciertas traducciones, me perdió por completo, me perdió por completo y no la voy a volver a contratar y yo sigo en búsqueda de traductores del libanés al español, ¿no? Entonces, pues es eso, pero también quiero pensar que, por supuesto que debe de haber mucha gente pensando políticamente. Incluso creo que Silvana Rabinovich en la UNAM, alguna vez vi que ella tenía algún tipo de seminario, algo sobre traducción, filosofía, historia, y creo que desde la UNAM muchos filósofos y muchos historiadores y muchos traductores están haciéndose estos cuestionamientos. Y por eso creo que me parece importante resaltar esta parte de no es mi formación, no estoy en el gremio, no los conozco a todos, seguramente ellos están hablando de esto y de cosas todavía más interesantes y creo que hay que buscarlos y más bien me da mucho gusto que este seminario te haya dejado un poco con esta duda y que a la próxima vez que tú veas una traducción empieces a cuestionar este tipo de cosas.
A mí me llama la atención, perdón, esta idea de vivir las emociones de manera distinta de acuerdo al idioma, ¿no? O sea, como tú decías, yo disfruto enojarme en español y amar en árabe y demás, ¿no? Cuando tienes como esta dominación de lenguas que te permiten justo ese nivel para sentir y vivir de Ujú. esas formas, ¿no? Pero también, pues existe, como tú comentas, la exotización y reducción de la lengua como un alejamiento de la misma, ¿no? Como vendernos la idea pues ya, digamos, estereotipada de los distintos, como comentaba un poco Juan Carlos, como dijiste tú también, de las distintas, digamos, etnias, por llamarlas de cierta forma, ¿no? También me llama la atención en tu intención de desarrollar esta agencia emocional e intelectual de las palabras y de los contextos, y no solo como el equivalente a tal cual, ¿no? Acá en México me acuerdo de un ejemplo. Yo de niño veía las caricaturas y me acuerdo que también había como una traducción de las malas palabras. Entonces aquí usaban traducciones como recorcholis, caracoles, diantres, demonios. O sea, son palabras que no usas nunca, ¿no? Este, pero que ahí se utilizaban. Y también se popularizaron otras como que sí que son más comunes, entre comillas, pero que al menos en México no se utilizaban, ¿no? Como emparedado, como Ujú. soda, como goma de mascar, o sea, palabras, digamos, que sí eran más comunes, pero no eran como tan usadas. Pero al Totalmente. final es eso, ¿no? También se crea una, una idea más neutra, ¿no? Porque al no ser palabras como tan usuales, tan usadas, pues nos provocan un poco tal vez ese alejamiento, perdón, ¿no? ¿Sabes Ah, también qué pasa en términos prácticos? Que, por ejemplo, aquí en México a mí me es casi imposible encontrar un traductor del libanés al español. Creo que hay dos personas que lo podrían hacer y están tan llenas de chamba que no pueden hacerlas. Pero en Líbano es más fácil encontrar traductores del árabe al español. Sin embargo, lo que pasa es que ellos aprenden el español de España. Y mm, entonces, cuando yo les pido traducciones, no me funcionan. No me funcionan porque me están traduciendo al español de España y que aunque sea el español de España, siendo que mi audiencia no, no, o sea, no, aunque lo entiendan, no lo van a entender. Porque incluso la experiencia humana de la traducción del árabe al español de España, al español mexicano, es otra. Es otra, porque yo te puedo decir que incluso los libaneses son mucho más parecidos a los mexicanos que a los españoles, claro. ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Marruecos y esta idea de la cercanía con el mundo árabe, la verdad es que me encantaba el humor de los marroquíes. Yo me súper entendía y bromeaba con ellos y todo. Ujú. Entre español, medio francés y dos palabras Sí. de árabe que ahí nos reíamos mucho. Y en ese viaje me acuerdo que en alguna parte del viaje estuve con unos madrileños. Y entonces para mí era más fácil conectar perdón, Con los con los marroquíes. árabes, ajá, con los marroquíes, que con los madrileños, porque aparte los madrileños tienen un humor así como no sabes si están bromeando o si están hablando en serio, como que muy así, ¿no? A diferencia de los andaluces, ¿no? También en Andalucía era muy entendible, muy conectado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los madrileños, ¿no? Entonces sí me acordaba que decían el yala, yalas, vamos, ¿no? Es como apúrense, vamos, ¿no? Yala y Sí. cosas así pero bueno, que fui como retomando. Respecto a autores para traducción, está muy interesante, usas por ahí a Miñolo, me parece, ¿no? Con esta idea Sí. de colonial y todo. También otra perspectiva del intento de abordar un poco teóricamente, yo usaría, por ejemplo, a Van Dijk, tal vez a Saussure o a Peirce, ¿no? Como esta idea de que las palabras no significan lo mismo de acuerdo al contexto, ¿no? Como para justificar también esto. Y eso es algo como más básico, tal vez, pero creo que puede también ayudar a sustentar teóricamente, pues, este tipo de agencias, ¿no? Y de investigaciones. Y bueno, pues a grandes rasgos. Ah, y otra cosa, ya, antes ya para terminar, perdón. Recuerdo de una película iraní que vi que se llamaba Raving Iran o algo así, que era de dos DJs de Teherán que se iban al desierto a hacer raves clandestinos, porque se supone Ujú. que estaba prohibida la música electrónica, ¿no? Entonces es como entre documental y drama, ya sabes, como, no sé, un híbrido interesante, de todo este mundo clandestino de los mundos de rape en Irán. Y como que la guía de la película
era como un poema iraní antiguo Mm. transformado en electrónica, en música electrónica, ¿no? Entonces el poema es el que te iba guiando por medio de todo, como el documental, ¿no? Una cosa súper interesante. No sé, la vi por el 2016, una cosa así. Pero sí, sí. Solo me gustaría hacer una anotación, porque justo yo creo que ese es un poco el problema del orientalismo también, que Irán, por ejemplo, no es un país árabe, Irán es un país Oh, persa. Porque ¿qué es un país árabe para empezar? Es como decir que es un país latino, ¿no? Un país árabe, en realidad, lo único por lo cual se consideran los países de la 27 Liga de los Países Árabes es porque comparten el árabe clásico, el Fusha. Pero de ahí en fuera, por eso es muy importante resaltar la diversidad geográfica, lingüística, religiosa del mundo árabe, porque no, em, es muy diversa, ¿no? Es como decirte un país latino, ¿qué es un país latino, ¿no? Em, pero sí, muchas veces existe la confusión de que Irán es un país árabe, pero no, Irán es persa, tiene una muy larga tradición claro, su cine es espectacular, pero es un país que ha defendido mucho que también no son árabes, que son persas, ¿no? Los turcos tampoco son árabes, son turcos, ¿no? Em, Hay una lista de países árabes, pero nada más quería hacer esa anotación porque es muy común pensar que el cine iraní es cine árabe. claro, perdón, De una persa. disculpa. No, está muy bien. Porque ellos hablan persa, no hablan árabe. Ellos hablan persa. Y es muy distinto, no se parece en nada. Nada, es una lengua radicalmente distinta. Mucha gente piensa que Irán es árabe porque hay un gobierno islámico, ¿no? Pero no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Claro. Sí, me acuerdo que me daban como cervezas de contrabando en Marruecos. Y yo les decía, ¿qué ustedes no son musulmanes? Ah, no, no, somos musulmanes relajados. Salud. Sí, sí, incluso no todos los musulmanes son iguales, ¿no? Claro. Sí, por eso me parece súper rico el mundo árabe y súper diverso y entenderlo es una chamba que puede tomar toda la vida, pero vale mucho la pena, es muy hermoso el mundo árabe. Muchísimas gracias, Jean. Estaremos haciendo también un poco de promoción más cerca de tu festival y invitando a la gente a que asista y conozca, tenga este acercamiento con la cultura libanesa. Bueno, ya para terminar, ¿alguien más que quiera comentar algo, decir algo por acá? ¿En Facebook nadie puso nada? Déjame revisar ahora. Mm, Tienes likes, pero no comentarios. Y no, ok. Bueno, pues entonces damos formalmente por finalizada esta sesión. Los invitamos a la próxima. Ya estaremos anunciando en redes sociales del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México al respecto. Recuerden que este video en este momento se está transmitiendo por esa misma página de Facebook y asimismo el video se va a subir al YouTube igual del departamento para que lo podamos compartir y para que esta sesión pues pueda llegar más allá de solamente el momento. Muchas Eh, gracias. Y nos vemos en el festival. Claro que sí, Jim. Bueno, pues hasta luego y les agradezco que hayan estado por acá. Muchas gracias. Chao, gracias.